Bueno, niños, ahora vamos a revisar entonces la página 114 y 115 de nuestro libro, y aquí vamos a tener entonces lo siguiente. En la página 114 nosotros debíamos escribir entonces el nombre y dibujar el instrumento que se va a utilizar para medir cada uno de estos elementos. Entonces, acá el litro de leche, ¿con qué entonces lo podemos medir? Con la probeta, ya porque un litro es una cantidad más grande, por lo tanto ahí nos sirve la probeta. Los kilogramos de cerezo entonces los vamos a medir gracias a una balanza, y la temperatura del agua de la tina la vamos a medir gracias a un termómetro. Ya esos nombres ustedes los deben escribir en estos espacios, y luego en la parte de acá hacer el dibujo de cada uno de ellos. Luego en la parte número 2 debíamos mirar esta imagen, que era entonces el vaso de leche, y debíamos responder las preguntas que aparecen acá. Dice, ¿qué procedimiento usarías para calcular la masa de leche del vaso? Bueno, deberíamos entonces determinar la masa de un vaso con la leche, y luego la masa del vaso sin la leche, y restar esos valores, que era lo que nosotros ya habíamos conversado en semanas anteriores. Al restarlo entonces voy a obtener la masa de la leche. ¿Y qué instrumento voy a utilizar entonces para eso? Voy a tener que utilizar la balanza. Recuerden que la balanza está asociada con la masa. Luego dice qué procedimiento usarías para calcular el volumen de un vaso de leche, y tenemos que para eso entonces voy a utilizar la probeta, porque es una cantidad más alta, ya el vaso es más grande. Y con ella entonces yo voy a vertir esa leche en la probeta, y hasta donde marque, esa va a ser la cantidad de volumen que va a tener. ¿Qué instrumento voy a utilizar? La probeta, ¿ya? Eso es entonces lo que debemos completar hasta acá. Luego entonces vamos a pasar a la siguiente página, que era la 115, y aquí debíamos entonces mirar esta imagen y responder las preguntas. En la letra A, ¿qué se está midiendo en esta actividad? Se está midiendo la temperatura, ya, con este instrumento. ¿Qué instrumento es el que se está utilizando entonces? El termómetro. Ese era el que nosotros debemos utilizar para medir la temperatura, ¿ya? ¿A qué temperatura se encuentra el agua en la ilustración 1 y 2? Si vemos la ilustración 1, está llegando hasta el número 0, por lo tanto, eso es el que yo tengo que completar acá, son 0 grados Celsius. Y en la ilustración 2 voy a tener acá entonces que llega hasta el 100, por lo tanto son 100 grados Celsius. ¿A qué se debe que la ilustración 2 el hielo ya no esté? Se debe entonces al aumento de temperatura. Como aumentó la temperatura, el hielo se derrite y se convierte en agua líquida, ya no en estado sólido como la veíamos acá al inicio. ¿Cuál es el movimiento de las partículas del agua en la ilustración 2 con respecto a la ilustración 1? Hay mayor movimiento de partículas en la ilustración 2, y por lo tanto hay un aumento de la temperatura en relación a la imagen número 1. Ahora entonces, luego que ya revisamos estas páginas, nos vamos a saltar la página 116 y la 117, y vamos a pasar a leer la página 118 y 119. Aquí aparece entonces un organizo mis ideas, y dice lo siguiente. ¿Qué propiedades observas en el chocolate de la cascada? Aquí podemos ver entonces que la materia tiene la propiedad como fluir, comprimirse o tomar la forma del recipiente que lo contiene. Eso es lo que está pasando a este costado. La parte de acá, en el lado derecho, dice con qué instrumento se mide la masa y el volumen. Todo lo que nos rodea está formado de materia, y la materia entonces va a tener una masa y un volumen. Y aquí podemos ver que lo podemos medir entonces con la balanza, ya en este caso de lo que es la harina, ya, y algunos elementos que aparecen acá. Luego dicen qué situaciones se mide la temperatura, menciona dos, y dice que la temperatura es una medida del movimiento que tienen las partículas que componen la materia, y se mide con un termómetro. ¿Ya? Y dijimos entonces que en qué situaciones puede ser, ya sea que queramos tener la temperatura de nosotros, de algún animal, que queramos tener la temperatura de algún experimento que se esté realizando, o del ambiente, ¿ya? Y ahí utilizamos diferentes tipos de termómetros. Eso es lo que debemos tener claro entonces hasta ahora. Ahora les voy a pedir que ustedes de forma individual ya desarrollen las páginas 120, 121, 122 y 123, que son las que vienen a continuación solamente con actividades, ¿ya?
y los invito a ver entonces el siguiente video que va a ser la revisión de esas páginas. Que estén bien.